Saludo cordialmente a mi querido compañero. Es un gusto saber que has podido estar y hacer disfrutar, ¿no?, a toda la congregación y a todos los que se han podido unir mediante Zoom. Es una gran bendición tenerte con nosotros, Pavel. Mucha gente cuando le dices Pavel Goya siempre me dice, la persona que ora mucho, la persona que tiene milagros con Dios a través de la oración. Así que me alegro muchísimo al saber, Pavel, que estás aquí con nosotros. En nombre de nuestro equipo de la Unión, estamos aquí en Castellón ahora mismo. Te mandamos nuestro más cordial saludo, nuestro mayor abrazo virtual y deseamos que puedas seguir disfrutando y también la iglesia siga edificándose con todas las presentaciones de la palabra del Señor que has hecho hasta ahora. Así que bienvenido, Pavel. Nuestra gratitud es enorme hacia el servicio que has estado haciendo para nuestra comunidad adventista en Cataluña. Muchas gracias una vez más. Muy bien, muchísimas gracias. Y si quieres, Richard, si quieres, puedes dirigirnos con una oración para empezar, si eres tan amable. Perfecto. Oremos entonces juntos. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te alabamos, a ti te glorificamos porque a través de todos los medios posibles podemos estudiar tu palabra, podemos edificarnos, prepararnos para la pronta venida de nuestro Señor Jesús. Te pedimos ahora juntos que puedas ungir con tu espíritu los labios, el corazón de nuestro querido pastor Pavel Goya y también a nosotros al escuchar la presentación que podamos tomar decisiones valientes de seguir adelante para concluir tu obra aquí en la tierra. Bendícenos y guárdanos en esta hora en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues muchísimas gracias, Richard, por tu tiempo y por este detalle de poder formar parte. Que Dios os bendiga muchísimo en Castellón, ¿eh? Y Bendiciones a todos vosotros. Gracias, Pastor Daniel. con mucho gusto, de verdad. Y doy paso a Conchi por si quieres introducir la tarde o lo que consideres. Hola, ser bienvenidos a todos. Damos las gracias al Pastor Goya por su compañía y por su mensaje. Ahora él nos dirigirá al tercer mensaje de este fin de semana titulado Gracia Increíble. Sin más dilación, Pastor Goya, adelante. Greetings everyone and happy Sabbath. Feliz sábado a todos. Hola a todos. No sé si el anciano Richard aún está con nosotros, pero le quiero agradecer por sus palabras tan amables. Pastor Daniel, por favor, si él no está aquí, porque sé que estaba conduciendo y posiblemente no tenga buena conexión, apreciaría muchísimo si le puedes decir de mi parte que aprecio sus palabras amables y su bienvenida. Y también le saludo. Por favor, dejarle saber que yo mismo personalmente Serve to provide any resources, any help they need, any time when they need help. We will do our best. I will do my best to provide resources. Okay. Also, not only to Elder Richard, but to Elder Joel Moyano and to all the others. También agradezco a los demás ancianos. Quiere decir que aprecio mucho la oportunidad y que en cualquier momento que pueda servir de ayuda, aunque no tenga lo que se requiera, pediré a mis equipos alrededor que puedan proveer las herramientas necesarias para poder ayudar. Así que ya hemos tenido la oración, por lo tanto podemos empezar. Este tema es probablemente un tema bastante simple, sin embargo, es la fundación de la religión. Si no entendemos este tema, todo lo demás falla, nada tiene valor. Nuestra religión entera, todo lo que hagamos, todas las formas, todas las doctrinas, todo el conocimiento, nuestras acciones, ir a la iglesia, guardar el sábado, nada tendrá valor si no entendemos este tema. Esto va acerca de conocer a Dios. Los fariseos conocían las doctrinas, los fariseos guardaban el sábado y los fariseos iban a la iglesia, al templo, pero realmente no conocían a Dios y realmente no conocían a Jesús. Y la vida eterna es conocer a Dios. Así que hablaremos un poco acerca de entender
mejor en profundidad el carácter de Dios. Esta es la fundación para nosotros, tener paz, tener alegría, poder crecer continuamente. Nosotros no podemos ayudar a otros a nuestro alrededor antes de que nosotros podamos entender a Dios. Tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Cómo puedes dar gracia si no la experimentas? Necesitamos entender eso antes de que podamos hacer lo que sea por otras personas. Así que antes de empezar, voy a daros 4 historias rápidas y quisiera que las comparemos. Hay 2 historias que van por un lado y 2 historias por otro lado. Así que estas son las historias. Hace muchos años, antes de que fuera pastor, mi mujer y yo teníamos un negocio. Teníamos muchos negocios, hasta 6 negocios teníamos, pero el último que tuvimos era un poco más productivo, más poderoso, tenía más envergadura. Teníamos muy buenas ganancias. No voy a hablar de dinero, ni de números, pero realmente ganábamos bastante, sacábamos buen provecho. Después de pagar los salarios, después de pagar las taxas, después de pagar gastos en materiales, aún así nos sobraba tanto dinero por día que posiblemente podríamos llegar a comprar 1 o 2 coches por día. O sea, imaginaros la entrada de dinero. Esta pequeña empresa era para hacer ropa y hacíamos abrigos y pantalones, vestidos, pantalones cortos, bañadores, sets de cama, ropa de cama, toallas, prácticamente todo lo que fuera textil. Y lo vendíamos en Rumanía y lo vendías a Alemania y a otros países. Así que nosotros teníamos gente contratada y ganábamos dinero. Y en ese tiempo teníamos una bonita casa con un jardín grande y con un gran huerto. Y yo estaba involucrado en la iglesia también, pues encargado de los jóvenes, estudios bíblicos, del coro, haciendo evangelismo, orando. Pero estaba bastante ocupado con el negocio. Y recuerdo, la conferencia me pidió evangelizar y le dije, por supuesto que lo haré. Pero tenía un gran huerto y era tiempo de recolectar las fresas. Teníamos tantas fresas, 1 hectárea entera. Así que no sé, como la mitad de 1 hectárea, no lo sé, pero mucho, 1 hectárea entera de fresas. Y recogíamos cada día cubetas y cubetas de fresas y comíamos mucho y dábamos a los vecinos y a los miembros de la iglesia y aún así nos sobraban fresas. Y me acuerdo esa vez que fuimos a recoger fresas y vinieron los niños, eran pequeños. El más jovencito tenía 3, 4 años y el mayor tenía unos 7, 8 años. Y ellos vinieron con nosotros y se llenaron tanto de fresas en la boca, estaban rojos en las manos, en la ropa, todo rojo. Así que después de recolectar fresas teníamos como 7, 8, 9 cubetas enteras llenas de fresas. Volvimos a casa y al mirar la hora, ¡oh! ¡Wow! Pero si en media hora empieza el evangelismo, tengo que correr, tengo que irme. Así que mi mujer y yo nos duchamos rápido, corrimos a la iglesia, pero no tuvimos tiempo de limpiar a los niños. Así que llamamos al vecino y le dijimos, por favor, puedes venir y también pues vigilar a los niños hasta que volvamos. Claro, señor Goya, no te preocupes, lo haremos, nos ocuparemos de tus hijos. No lo hicieron. Resulta que alguien los fue a visitar y se olvidaron de nuestros hijos. Ahora, nuestros hijos hablaron y dijeron, ¿sabes, mamá y papá? Ellos regalan frutas y vegetales a los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo. Así que en ese tiempo, durante el comunismo, el gobierno bajaba los plomos de la electricidad 2 o 3 veces al día y también cortaban el agua aparte de la luz para ayudar a la economía. Así que en esos tiempos también nosotros justo hacía 1 semana antes habíamos pintado la casa, la habíamos pintado toda entera. Así que nuestros hijos comieron fresas y invitaron a todos los niños del vecindario, como 15 o 20, a casa a comer fresas.
Y después de comer las fresas, dijeron, hay algo más ahí para comer. Hoy también hay maíz, también hay peras y manzanas. ¿Por qué no comemos peras y manzanas? Ah, mira, también hay miel. ¿Por qué no comemos miel? Y agua, y miel, y fresas, y agua, y maíz. Comieron tanto que les empezó a doler la tripa. Y todos querían ir al baño. Pero el agua se había cortado. Era el momento en el que el gobierno había cortado el agua. Así que no quiero entrar mucho en detalles, creo que os lo podéis imaginar, pero si todos los niños van a 2 baños y ninguno de ellos puede tirar de la cadena, nuestros niños miraron y dijeron, papá dice que cuando tiramos de la cadena, si no se va eso, tenemos que coger el cepillo del váter y limpiarlo. Así que cogieron el cepillo del váter para limpiar el baño. Y el niño más pequeño mira el cepillo del váter y dice, este color me gusta más que el color que mamá usó para pintar la casa. Así que tuvo una idea y dijo, vamos a pintar las paredes con esta pintura que está en el váter. Así que metió el cepillo dentro del váter y empezó a esparcir todo por las paredes. Y Gabriel, nuestro hijo mayor, dijo, ese color es demasiado marrón, le damos un color más vivo, mejor. Así que cogió el cepillo del váter, lo metió en las fresas, en las cubetas de las fresas y luego en las paredes. Váter, fresas, pared. Váter, fresas, pared. Hasta que pintaron la entrada entera de la casa, el pasillo y el comedor con esa mezcla. Cuando llegamos a casa, el olor era terrible. Cuando entramos a casa, nuestro hijo más pequeño, Ovidio, con el cepillo, dijo, mamá, soy muy bajito, así que no puede pintar la pared entera. ¿Puedes pintar tú lo que quieras hasta el techo? Bueno, mi mujer empezó a llorar. Acabamos de pintar la casa y la han arruinado. Tenemos que pagar un equipo entero para quitar esto de las paredes hasta abajo porque el olor está impregnado en las paredes. Mi mujer, bueno, se enfadó un montón y yo me empecé a reír. Ella se enfadó conmigo. ¿Por qué te ríes en lugar de reñirles? Y yo le dije, cariño, es que yo he hecho muchas cosas malas también y mi padre me perdonó. Y ahora es mi turno de perdonarlos a ellos. Por supuesto, nos fuimos de la casa durante una semana hasta que se limpió todo eso y repintamos la casa. Esta es la primera historia. Déjame daros una segunda historia. En esos tiempos teníamos un vecino. Él también era dentista y también tenía un negocio en el tema textil, haciendo ropa, confeccionando ropa. Pero durante 3 meses no tenía nada de trabajo. No había trabajo, no tenía salario, no pagar sus suministros, su casa, no tenía para comida, estaba totalmente en bancarrota. Así que vino a mí, me dijo, estoy desesperado, no tengo dinero, ¿me puedes ayudar? Yo le dije, por supuesto, y le di 50.000, no me acuerdo, bueno, no quiero exagerar, no me acuerdo muy bien, pero le di más o menos como 50.000 metros de material. No quiero exagerar, por favor, no cuentes exactamente ese número, pero hablamos de la materia, del tejido que le di. Le di mucho material, materia prima, tejido para que pudiera hacer ropa. Y él me dijo, no puedo pagar este material, es demasiado dinero. Y le dije, esto es un regalo, tómatelo gratis, trabájalo, vende la ropa de confecciones y así tendrás dinero para vivir y para poder invertir en más material y puedas seguir trabajando. Al día siguiente vino la policía a mi casa. La policía económica, inspectores. En ese tiempo, durante el comunismo en Rumanía, si los inspectores de economía venían a tu casa y encontraban que algo faltaba o algo no cuadraba, tú ibas a prisión. Y dijeron, tú tienes material que falta. Y le dije, no, no es el caso. Ellos midieron absolutamente todo. Miraron los libros de inventarios, compararon las facturas, los recibos con el material que había y con el dinero. Y encontraron que todo estaba perfecto, que el inventario estaba cuadrado, todo estaba contabilizado. Todo lo que estaba en los libros estaba en el almacén.
todo el material, todo cuadraba. No había ni un simple céntimo que faltara. Así que dijeron, no lo entendemos. Tú ayer le diste tanto material que te debería faltar. Your neighbor called us. My neighbor that I helped called the police. And he said, that's the reason we don't have work, because he's stealing all the work. He's stealing all the material. He takes the whole market. That's the reason I don't have work. Your neighbor called that you gave him so much. If you gave him so much, how much more you have? And if you gave it for free, you didn't charge him, that means that you stole the material. It's stolen. I said, no, 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 no. I didn't steal the material. Then how could you give it to him? I paid for it. I paid when I bought it from the factory one time. And now when I gave it to him, I paid again. And I put from my pocket money in the inventory. And I show them the receipt. This is the receipt where I paid. Y le muestro el recibo. Le digo, esto es el recibo del material que le di gratis. Fue gratis para él, pero no para mí. Yo pagué de mi bolsillo ese material que le di al vecino. La policía, estos inspectores, marcharon. Mi mujer y yo hablamos. Dijimos, no podemos entender, le hemos ayudado y ha llamado a la policía para que me pongan en prisión. Bueno, pues a la semana siguiente, la policía, yo fui a mirar de nuevo si ese vecino había puesto ese dinero en su inventario o lo que había hecho. Vamos, él había especulado con eso que yo le había dado como regalo, esperando que iba a doblar el dinero. Vendió la materia que yo le di, intentó jugar a ver si ganaba más y lo perdió todo. Así que la policía lo arrestó. Su mujer nos vino llorando, diciendo, lo siento tanto, tengo 2 hijas, él está en prisión, por favor, ayúdame. Así que en esta ocasión pagué por tercera vez por el mismo material, porque él lo perdió especulando. Así que yo tuve que pagarlo de nuevo para que a él no le faltara en el inventario, y también pagué el dinero para que él saliera de prisión. Así que cuando él volvió a casa, este vecino, en lugar de dar las gracias a su mujer, la pegó por pedirme a mí ayuda. Ahora, quiero preguntarte, en esas historias con nuestros hijos pintando la casa y este hombre, mi vecino, que llamó a la policía y mi mujer y yo hablamos, y mientras él estaba en prisión, lo ayudamos de nuevo. Mi mujer y yo hablamos, ¿deberíamos ayudarle? Y dijimos, realmente no se lo merece. ¿Deberíamos ayudarle? No se lo merece. Pero Dios nos ha perdonado a nosotros y Dios nos ayuda a pesar de que no lo merezcamos. Así que posiblemente debamos ayudarle también. Así que pagamos de nuevo por él y lo sacamos de prisión. En esas 2 historias, ¿cuál es el denominador común? El factor común entre ambas. Gracia no merecida. Gracia no por alguien que la merece, sino gracia por alguien que no la merece o que es un enemigo. Es fácil ayudar a tus hijos, por supuesto, y es fácil perdonarles, pero no es tan fácil perdonar a alguien que te ha hecho daño a ti, que ha hecho algo incorrecto. Dejadme daros las otras 2 historias. Mujer y marido empiezan a pelearse y él dice, y ella dice, y él luego dice, y ella dice también, y discuten, y se enfadan, y se empiezan a decir cosas feas, y entonces dejan de hablarse por una semana. Pero él tiene que hacer un viaje de negocios y él nunca consigue despertarse pronto, él se queda dormido hasta las 10, así que ella se encarga de despertarle. Pero claro, como están enfadados, él no sabe decirle nada a ella porque están enfadados. Y claro, no quiere dar ese paso. No quiere ser el primero de ir a ella y decirle lo siento, cariño. Así que él decide escribirle una nota y se la pone al lado de su cama, en su mesita de noche. Y pone, despiértame a las 5 de la mañana. A la mañana siguiente, él se despierta a las 7 de la mañana. El avión ya se ha ido. Él ha perdido el avión. Él se enfada. ¿Por qué no me has despertado? ¿Por qué? Entonces, él se da cuenta que hay una nota en su mesita de noche, a su lado, que dice, son las 5 de la mañana, despierta.
No sé si lo habéis pillado, pero bueno, básicamente él ve ese pequeño papelito, esa nota que pone despierta, son las 5 de la mañana. La segunda historia, esta es una historia imaginaria, ¿de acuerdo? Nunca sucedió, pero la segunda historia. Una enfermera aparca el coche y se va a su trabajo en el hospital. Cuando viene del trabajo, un oficial del coche está poniendo una multa en su parabrisas. Y ella llega y dice, por favor, no me multes, vengo de una cirugía, solo llego 5 minutos tarde. No, ha roto la ley, debes pagar la multa. Por favor, no me multes. No, tienes que pagar la multa. Y le da la multa. Al día siguiente, ese oficial tiene un accidente de coche. Su mano, su brazo se rompe en el accidente y tiene que tener una pequeña operación para que le arreglen. Así que después de despertarse de la operación, ve pues todo el vendaje en el brazo, pero ve otro vendaje en el pecho. Y dice, qué raro, no recuerdo hacerme daño en el pecho. Y cuando se quiere arrancar las vendas, tú sabes, el pelo no se lo habían afeitado. La venda estaba enganchada al pelo, así que al estirarlo, ese dolor se lo va arrancando poco a poco y ve que no hay ninguna cirugía debajo. ¿Por qué me han puesto vendas enganchado al pelo si no me han hecho nada? Y dentro del vendaje ve con permanente que pone, esto es un regalo de la enfermera a quien le diste a quien multaste. ¿Qué veis en estas últimas dos historias? Venganza. La necesidad de pagar de vuelta. Tú me lo has hecho, yo te la voy a devolver. En estas 4 historias vemos cómo trabaja Dios y cómo los humanos trabajamos. Nos enfadamos muchas veces. Si alguien nos dice algo, se lo devolvemos. Pero Dios dice, amad a aquellos que os odien. Los paganos aman a aquellos que les aman. Tú no eres un cristiano solamente por amar a tu familia o a tus amigos. Tú tienes que amar a aquellos que te crucifican, a aquellos que te persigan, a aquellos que te maldicen, a aquellos que te hacen la vida difícil. Eso no es tan fácil, pero la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 4, si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu vecino, eres un mentiroso. Y el amor de Dios no está en ti. Cuando tú realmente estás lleno de la presencia de Dios, estás lleno con su amor y extiendes aquel amor no solo a tu familia y amigos, pero también a aquellos que no conoces y a aquellos que te odian. Tú les enseñas que eres cristiano, no porque conozcas las doctrinas. No te confundas, las doctrinas son buenas, bíblicas, pero tú muestras que eres cristiano no por ir a la iglesia. Es bueno ir a la iglesia, pero eso no te hace cristiano. Tú muestras que eres cristiano cuando muestras el carácter de Dios y el amor y la misericordia a aquellos que te odian, hasta el grado que tú amas a aquellos que no lo merecen. Hasta ese es el grado en el que Jesús está en ti. Quiero explicar cuánto deberíamos amar. ¿Cuánto amamos? El amor no es una emoción. Oh, hermano, te quiero tanto. Yo me acuerdo hace muchos años, estaba en un distrito. Me había mudado ahí hacía poco y al día siguiente. Y después de la iglesia y una mujer me dice, pastor, te queremos tanto. Y yo me digo a mí mismo, ni siquiera me conoce, me acabo de mudar. ¿Cómo puede ser que me quiera? Y cuando ella oraba, siempre tenía esta voz de, Dios, te queremos. Y dije, wow, ella cambia mucho su voz cuando ora. ¿Por qué no habla de forma normal? Simplemente una voz normal, un tono normal. Y pensé, ¿sabes? Tuve la oportunidad de visitar a esta gente. Hay veces que cuando la gente exagera tanto, es que hay algo ahí. Así que me llevé con mi moto, me encantan las motos, y la comida. Así que me llevé la moto y fui a visitar a esa familia.
Cuando llegué ahí, oh pastor, te queremos. Me dio un abrazo, hablamos, comimos, oramos y luego me marché. Cuando marché, adiós pastor, te queremos. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Me llevé la moto y me olvidé encender el gas. Debajo del tanque hay una pequeña válvula, un pistón que puedes poner el gas, o sea, encender el gas, por así decirlo. Así que olvidé poner eso, abrir eso, así que la moto, solo conseguí tirar con la moto por 1 o 2 bloques y luego la moto se apagó porque el gas, la gasolina del carburador se había terminado. Intenté reencenderla, pero no se encendía porque se había gastado el combustible y la batería murió. Así que fui de vuelta a la casa para pedirles ayuda y no sabía que volvía de vuelta. Así que cuando llegué, claro que no oyeron el motor, los escuché chillándose. Tenían una pelea. Eres estúpido, eres estúpida. Se estaban realmente peleando. Esa voz tan espiritual y santa que tenía de, oh, cariño, te quiero, había desaparecido. Estaban chillándose. Cuando quise llamar a la puerta para pedir ayuda y les escuché peleándose, me dio una vergüenza tan grande que simplemente en silencio me marché esperando que no supieran que había estado allí, ni que me había enterado de nada. Pero ella lo empujó contra la puerta y la puerta se abrió y me vieron en la puerta. Y cuando ella le empujó y él le dijo, no me empujes, y de repente me vio y dijo, pastor, has vuelto, te queremos. ¿Eso es amor? Cuando dices, oh, te quiero. O cuando aprendes a mostrar gracia, misericordia a aquellos que no la merecen, aquellos que te molestan, aquellos que te hacen daño. Dios nos amó mientras aún eran enemigos. Nosotros somos llamados a amar a aquellos que nos maldigan. Y no podemos hacer eso a no ser de que el amor de Dios esté en nosotros. Nosotros en nuestro amor humano no tenemos este poder. Tenemos que ser llenados con la presencia de Dios y solo con el amor de Dios en nosotros nos puede ayudar a amar a aquellos que no lo merezcan. Tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar oro si no tienes oro. No puedes dar gracia si no conoces la gracia. No puedes dar amor si no tienes amor. Tienes que recibirlo de Dios hasta el grado de que recibes esa gracia y es entonces cuando puedes darla. La gente que no conoce cómo amar es gente que jamás entendieron el amor de Dios. La gente que aún no ha aprendido a perdonar es gente que jamás ha experimentado el perdón ni han estado en paz consigo mismo. Hay un dicho que dice que contra más andas con flores, más vas a ver a flores. Lo mismo sucede con la gracia. Si andas más con la gracia, más gracia vas a compartir. Aquellas personas que no comparten la gracia son las personas que no han entendido la gracia de Dios. Y para ti, poder enseñar compasión, gracia, perdón, amor a aquellos que no lo merezcan, tú primero tienes que entender completamente más y más y más acerca de la gracia de Dios. Pablo dice, para entender el amor de Dios que surpasa cualquier tipo de entendimiento, ¿cómo puedes saber algo que sobrepase el entendimiento humano? ¿Cómo puedes saber algo que no pueda ser entendido? El amor de Dios es tan infinito que Elena de White dice que incluso en el cielo, por la eternidad, seguiremos aprendiendo y aprendiendo y jamás vamos a entenderlo enteramente. Los ángeles no entienden aún el amor de Dios y es mayor que lo que nuestro cerebro pueda entender. Pero tenemos que, habría tanta sobresaturación en nuestro, deberíamos saturar tanto nuestro cerebro del amor de Dios que no cupiera nada más en nuestro cerebro. Eso es la fundación, eso es el cristianismo, conocer su carácter, su amor. Si no, tu fe es en vano.
Déjame explicaros una historia de la Biblia. Jesús y los discípulos, y había otros alrededor, ellos estaban hablando. Y Jesús les dijo que tienes que perdonar y mostrar amor y compasión y amar a tus vecinos. Cuando Dios habla de perdón, Jesús dice, si tu hermano, por favor, es importante que los micros se mantengan apagados para no interferir con la... Jesús dice, si tu hermano hace algo contra de ti, si tu hermano, no un extraño, no un amigo, pero alguien cercano, alguien que te hizo algo a ti y te dolió, si tu hermano hace algo en contra tuya, Jesús dice, ve a él y habla con él. Intenta salvarlo, intentas resolver el problema, no vayas a la iglesia, no vayas al altar. Deja tu sacrificio y ve y arregla el problema con tu hermano. Dios no aceptará tu sacrificio antes de que no resuelvas el problema con tu hermano. Y la Biblia dice, si él no escucha, coge a otro testigo contigo. Podemos pensar, coge a otro para que sea un testigo, para que demuestre que yo he hablado con él. Pero en griego, ese punto de coger a otra persona no es para ser testigo, sino para asegurarnos de que no estás siendo imparcial, de que no te vas solo a un lado. Todas las historias tienen dos lados. Normalmente solemos pensar que tenemos la verdad y que somos correctos, pero tal vez si escuchas la historia del otro, puede que tenga la razón. Por lo tanto, este tercero, para estar ahí, es para asegurar la parcialidad. Toma a otro que se asegure que no estás siendo imparcial, sino que te quedas imparcial. Y si no escucha, llévalo ante la iglesia. Eso no quiere decir que lo lleves ahí para destrozarlo, para matarlo, sino que lo lleves a la iglesia para que oren por él, intenten ayudarle. Y si no escucha, todo es para redención, no es para intentar condenarlo, sino para salvarlo. Si no escucha, él dice, debería ser para ti como un pagano. ¿Qué quiere decir ser como un pagano? Eso no significa odiarlo, porque Dios dijo que amáramos a las otras naciones, ser una luz para las otras naciones, ser una bendición. Dios le dijo a Abraham que él le bendeciría de forma de que Abraham pudiera ser una bendición para todas las naciones. Su casa tenía que ser una casa de oración para todas las naciones. Jesús les dijo que amaran a su vecino. Así que, ¿qué significa tratarlos como un pagano si no escucha? Trátalo como un pagano. Bueno, la tradición dice que no estaban permitidos hacer negocios con paganos. Básicamente, eso significa poner fronteras, poner límites, amarlo, orar por él, pero poner algún tipo de límites, vigilar la interacción, vigilar el negocio. Si no pones límites, te van a volver a hacer daño. Pero si pones límites, los amas, pero ya no haces negocios con ellos y así ya no te pueden hacer daño. Así que básicamente Jesús dice, no les permitas que vuelvan a hacerte daño una y otra vez. Perdónalos, ámales, pero pon esos límites para no permitir que sigan haciendo daño. Pero perdónalos. Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces deberíamos perdonar? Los fariseos decían 3 veces, pero Pedro, para demostrar que era mejor, dijo, ¿deberíamos perdonar 7 veces? Y Jesús dijo, 70 veces 7. ¡Wow! 70 veces 7 para perdonar a una persona al día, cada día, 490 veces al día, 490 veces hoy, mañana. ¿No es eso un poco demasiado, Jesús? ¿Por qué vino Jesús con este número? Jesús no dijo 7 veces 7, que eso es 14. Él no dijo 7 veces. Jesús no dijo 7 veces 7, perdón, 49, no 7. 7 veces 7 es 49, porque cada 49 años, en el 5.º año, él tenía el jubileo. Todos los esclavos eran deliberados, todas las propiedades se daban de vuelta a los propietarios originales, todas las deudas eran perdonadas. Jesús no dijo 7 veces 7, 49 veces.
Jesús dijo 70 veces 7, 490 veces. Así que si nos vamos a la cultura hebrea, la tradición dice que había Caín que mató a su hermano. La Biblia dice eso. Y Jesús se encontró con Caín y le dijo, tú serás un fugitivo. Y él dice, bueno, si alguien me encuentra, me matará. Y dice, si alguien te encuentra y te mata, serás vengado 7 veces 7. Entonces vino un hijo y un nieto. Y ese nieto era Lamec. Lamec. Lamec era el primero en la historia de tener más mujeres. Él introdujo la poligamia, porque la Biblia dice que Lamec mató a alguien y entonces él dice a sus mujeres en plural. Caín mata a alguien y será vengado 7 veces. Yo mato a alguien y seré vengado 70 veces 7. Él dice 70 veces 7. Y la tradición dice que los fariseos desarrollaron una tradición y decían, tú deberías perdonar 3 veces, pero tú deberías vengar 70 veces 7 como Lamec. Desde Lamec aprendieron a vengarse 70 veces 7. Y los fariseos decían, perdona 3 veces, pero véngate 490 veces para enseñarles una lección. Así que jamás lo vuelvan a hacer. Bueno, todos los judíos conocían esa tradición y Jesús, eso es lo que él les dijo a ellos. Dijo 70 veces 7. No debería ser la medida de la venganza, sino la medida del perdón y de la gracia. No deberías vengarte 70 veces 7, sino perdonar 70 veces 7. Si realmente conoces a Dios, perdonas sin medida, muestras gracia sin medida, como Dios te perdona sin medida. Si no conoces a Dios y no entiendes lo que Dios ha hecho por ti, esa es la razón por la que no perdonas a otros. Porque cuando tú entiendes cuánto Dios te perdona, tú serás capaz de perdonar a los demás. Pedro no entiende eso. Pedro no lo entiende. Uf, ¿cuántas veces? 70 veces 7. ¿Eso no es demasiado, Señor? Ahora quiero que os acordéis, esta historia está dada en Mateo 18 y Lucas 17. En ambos sitios, la misma historia, Mateo 18 y Lucas 17. Y si lees con cuidado, cuando Jesús dice 70 veces 7, Pedro dice, en Cristo nuestra fe. ¿Cuál es la conexión entre el perdón y la fe? ¿Por qué Pedro diría, en Cristo mi fe, cuando Cristo dice, no 3 veces, no 7 veces, pero 70 veces 7 deberías perdonar? Pedro dice, justo en ese momento, en esa misma frase, dice, en Cristo nuestra fe. Toma fe, ser perdonado. Y toma fe, poder perdonar. Toma fe, ser perdonado, porque sin fe no sabemos ya que Cristo murió en la cruz por nosotros. Y a pesar de que Él pagó en la cruz, es por la fe que tú recibes ese perdón. Tú tienes que creer que Dios te perdonó. Tú tienes que de verdad creer que la sangre de Dios es suficiente y que por fe eres perdonado. Ahora quiero mencionar, por favor, hay alguien que no está silenciado, se pueden oír ruidos de fondo. Quiero mencionar, es por fe que recibimos el perdón, pero también por la fe que tú perdonas. Porque si alguien te ha hecho algo y te está haciendo daño, tú tienes que tener fe de que Dios o bien los cambiará a ellos o Dios hará justicia. Y tú también tienes que tener fe que Dios te dará el poder de curarte de la herida. Si alguien te ha hecho daño, tienes que tener fe de que Dios se ocupará de ellos y que Dios te ayudará a ti a superarlo. Es por fe
que tú eres perdonado y por fe que tú aceptas todo aquello y saber que Dios hará justicia y te perdonará. Pero necesitas la fe. Sin la fe no tienes el poder. Así que cuando Pedro dice en Cristo la fe, Jesús dice, si tienes fe como una semilla de mostaza, ahora cuando oímos este versículo, tenemos que darnos cuenta que hay dos versículos que hablan de la semilla de mostaza. Una dice, si tienes fe como una semilla de mostaza, le dices a la montaña que se mueva. Y la otra dice, si tienes fe como una semilla de mostaza, le dices a los árboles que se muevan. Y el árbol se desarraiga y se mueve. El primer versículo que habla de mover montañas, eso se refiere a la fe. Pero el segundo versículo que se refiere al árbol, que no habla de fe, habla del perdón. Cuando Jesús dice 70 veces 7 y Pedro dice en Cristo nuestra fe, Jesús dice, si tú tienes fe como una semilla de mostaza, le dices al árbol, muévete, y el árbol se desarraiga y salta al océano. ¿Qué es sobre el árbol? ¿Qué sabemos del árbol? Jesús dice, no es suficiente cortar el árbol de la venganza. No debería haber raíces de venganza. No tiene que haber raíces de esta amargura ni de enfado. Eso te va a contaminar. Tú no los perdonas solamente por ellos. Tú los perdonas por ti mismo. Si no You cannot move on. perdonas, tú eres un esclavo de eso. Tú no puedes seguir adelante. Tal vez se han olvidado del incidente. Tal vez ni les importa, pero tú no tienes paz. Tú tienes que perdonarlos. Bueno, Señor, ¿y qué si no se merecen el perdón? Tú no perdonas porque lo merezcan. Tú perdonas porque Dios te lo pide. Tú perdonas porque Dios te ha perdonado a ti. Tú lo haces por Dios, no por ellos. Y tú tienes que dejarte ir de cualquier tipo de raíz que tengas de amargura. Y no tienes que permitir. Por eso dice, trátalos como un pagano. No tengas nada que ver con ellos, porque hay que poner esos límites. Pero entonces Jesús dice que el árbol salta al océano. Básicamente Jesús dice, tíralo al océano y sigue adelante. No seas un esclavo de ello. No te quedes pegado a ese problema. Sigue adelante, porque acuérdate que Jesús perdona nuestros pecados y los tira al fondo del océano. Porque Jesús tira tus pecados al fondo del océano, tú debes hacer lo mismo con los pecados de los otros y tirarlos al fondo del mar. Pero volvamos para atrás. Jesús le explica a Pedro cómo hacer eso y por qué hacer eso. Y Jesús le da a Pedro una parábola. En Mateo 18, Jesús dice, hablando del perdón y de la gracia de Dios, cómo Dios trabaja contigo y conmigo. Jesús le dice, había un rey y aquel rey llamó a sus sirvientes que establecieran bien las cuentas y devolver todo lo que debían. Pero había un sirviente que tenía 10.000 talentos de oro. 10.000 talentos de oro. Y él no podía pagar de vuelta, era demasiado. Así que el rey lo puso en prisión. Y los sirvientes dijeron, por favor, perdón. Y el sirviente dijo, por favor, perdóname, te pagaré de vuelta. ¿Lo pillas? Él dijo, perdóname y te lo devolveré de vuelta. Me parece a mí que este adventista no entiende de la gracia, ni las obras. Él confunde la gracia con las obras. Él cree que la salvación es por gracia, pero él intenta ser salvo por obras, porque él dice, perdóname y yo te pagaré de vuelta. Perdóname, eso es gracia. Y te devolveré de vuelta lo que te debo, eso es obras. Si te perdono, no me tienes que pagar de vuelta porque estoy perdonando. Si te debo dinero y yo te perdono, no tienes que devolverme nada. La deuda está saldada, no me debes nada. Eres perdonado, eso es la gracia. Si me perdonas, si eres perdonado, ¿por qué tienes que pagar nada de vuelta? Si tienes que devolver algo de vuelta es que no eres perdonado. Este adventista mezcla la gracia con las obras. No tiene una imagen clara de cómo funciona la gracia. Y es por eso
que no tiene paz, no haya paz ni salvación y es incapaz de perdonar a sus amigos. ¿Cómo puedes ayudar a alguien si no te entiendes, si tú mismo no entiendes la gracia? ¿Cómo puedes llevar a alguien a Dios si tú no conoces a Dios? ¿Cómo puedes hablarle a alguien de la gracia si tú no entiendes la gracia contigo mismo? Él dice, perdóname, eso es gracia, y te pagaré de vuelta, eso son obras. Tú no tienes que devolver nada si eres perdonado. Pero el rey, en su misericordia, le perdona. Ahora, este hombre va afuera y se encuentra con su amigo y su amigo le debe 100.000 denarios, no talentos, denarios. Le dice, devuélveme el dinero. Y como no tiene dinero para devolverle, le manda a prisión. El rey escuchó la historia, así que el rey vuelve y le dice, yo te perdoné a ti y tú no perdonas a tu hermano, porque no perdonas a tu hermano, yo ahora no te perdono a ti tampoco. Y lo volvió a meter en prisión. Y entonces Jesús termina la historia diciendo, escucha atentamente, eso es lo que Jesús dice, así que mi Padre, eso mismo mi Padre Celestial hará contigo si tú no perdonas a tus hermanos. Básicamente Jesús dice, tú perdonas a tus hermanos, tú serás perdonado. Si tú no perdonas, tú no serás perdonado. Con la medida con la que tú juzgas, con esa misma medida tú serás juzgado. La forma en la que tú perdonas a los demás, tú serás perdonado. Tal y como en la oración del Señor, perdónanos a nosotros como perdonamos a los demás. Con la medida en la que tú perdonas y les muestras el amor y la gracia, de esa misma manera, con esa misma medida, tú recibirás el perdón y la gracia. Ahora, escucha con atención. Vamos a entender una parábola. Yo os voy a dar una historia. Debe ser real porque lo leí en internet. Leí una historia en internet hace tiempo. Un hombre, bueno, consiguió un móvil, esos móviles de antes que eran grandes, que empezaban a tener datos. De hecho, cuando los móviles empezaban a tener películas y música, y ese señor consiguió su móvil, pero no cogió ningún contrato de internet especial. No cogió el roaming para poder viajar, así que se fue de vacaciones a Canadá y estuvo un mes entero de vacaciones. Cada día de mañana a la noche hablaba con Alemania, hablaba a gente en México, a gente en Japón, a gente de Estados Unidos, hablaba con gente de todo el mundo. Y luego escuchaba música continuamente todo el tiempo. Y él veía películas todo el tiempo. Cuando la factura del teléfono llegó, en el apartado de internet ponía que ascendía el dinero que tenía que pagar a 86.000, casi $86.000. Entonces el señor llamó a la compañía y dijo, esto es un error. O sea, yo pago $14 al mes, ¿qué es esto? Y le dijeron, no, 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 no. Tú hablaste, el roaming valía 3.200 y viste películas por 8.300. Si sumas todo lo que has ido usando, debes $85.000 porque no contrataste ningún servicio de roaming internacional ni data de internet. Oh, lo siento, no lo sabía, no lo haré nunca más, por favor, perdóname. Y la compañía de teléfono dijo, mira, te perdonaremos, pero solo por esta vez, pero no lo hagas de nuevo. Ahora, este hombre, después de ser perdonado, se encontró con un ex compañero de clase y le dijo, ¿tú te acuerdas cuando tu coche se rompió? Sí. ¿Te acuerdas que tú me pediste el teléfono para llamar a tu mujer para que te fuera a recoger? Bueno, me debes 23 céntimos por esa llamada. Me tienes que devolver el dinero. ¿Lo entiendes? Eso es lo que nosotros hacemos. Dios nos perdona sin medida. Él pagó con la sangre de Cristo. Y nosotros somos incapaces de perdonar a nuestro vecino y decimos que entendemos la gracia de Dios. Dios nos muestra amor y gracia y misericordia cuando no la merecemos, incluso bendiciones. Y ni siquiera nos preocupamos de mostrar el amor, la gracia, misericordia y compasión a nuestro vecino. Y puedes decir, ah, sí, amo a mi vecino. ¿En serio? ¿Cuánto dinero gastas en ti y cuánto dinero gastas en tu vecino? Mi mujer, nosotros tenemos 2 nietas. Una tiene como 6 semanas y la otra tiene 6 años. Y mi mujer
les compra cosas todo el rato, zapatos, ropa, y le digo a mi mujer, no le compres tanto a los niños. Y dice, hoy sí, me encanta. Un día mi mujer fue y compró 2 pares de sandalias. Y le digo, cariño, entiendo que compras uno, pero ¿por qué 2 pares? Porque los niños crecen tan rápido y crecen antes de que tengan tiempo de llevar el segundo par de sandalias. Entonces, esas sandalias serán muy pequeñas porque los niños crecen muy rápido. Y entonces mi mujer me dice, he escuchado tu sermón y nuestros vecinos tienen también una niña y son pobres. Así cuando compré las sandalias para nuestra nieta, cogí sandalias para la hija de nuestra vecina. Cuando compras algo para ti, ¿compras algo para tu vecino? Nosotros decimos que amamos a Dios, pero la forma en la que mides cómo amas a Dios es la misma medida de cómo amas a tu vecino. Ese es el termómetro que debería medir tu amor espiritual. Si realmente no te preocupas por tu vecino, puedes pensar que ames a Dios, pero realmente no lo conoces. Cuando el amor de Dios está en ti, amas a tu vecino igual que te amas a ti mismo. ¿Cuánto oras por ti? ¿Y cuánto oras por el vecino? A no ser que te pases el mismo tiempo orando por el vecino, no somos cristianos. Jesús dice, ama a Dios con todo tu amor y ama a tu vecino tal y como te amas a ti. Déjame continuar un poco más, solo para explicar cuánto le debemos a Dios. Pondré en la pantalla unas diapositivas para mostrar cuánto le debemos a Dios. En ese tiempo, un denario eran 4 gramos de monedas de plata. Un denario, una moneda, eran 4 gramos de plata. Eso era el salario de un día para un soldado romano. Un denario, quiero que lo entiendas, un denario era el salario de un día por un soldado romano. La historia dice eso, un denario era el salario de un día. ¿Cuánto es hoy el salario por un día? No lo sé en España cuánto es. No lo sé si es un gran salario o un salario pequeño, pero digamos, solo escojamos un número, $100 al día. No es un buen salario, pero bueno, digamos $100 al día. Quiero que os imaginéis, si hacemos esas mates, si hacemos los cálculos, si un denario son $100 al día, un talento son 30 kilos de oro, que son 67 días de salario. 16, perdón. Eso significa $600.000. Y 10.000 talentos son 300 kilos de oro, que eso es 160.000 años de trabajo. Esos son 6 billones de dólares. 160.000 años de trabajo. Esos días, esos años de trabajo, ¿cuántas vidas tienes que trabajar para pagar tu deuda? Eso es una barbaridad. Quiero que entiendas, al hombre en la parábola jamás sería capaz de pagar su deuda. Cuando él dijo, perdóname y te pagaré de vuelta, eso demuestra que él no era consciente de la magnitud de su deuda, no era consciente de cuánto había sido perdonado, no era consciente de cuál era su deuda. Cuando intentamos pagar de vuelta, no entendemos que jamás seremos capaces de devolver nada. ¿Cómo puedes pagar lo que debes de la sangre de Cristo en la cruz? ¿Cómo puedes pagar que Dios entregó todo, que Jesús vino aquí para ser ridiculizado, para ser matado? ¿Cómo puedes pagar de vuelta el sacrificio de Dios? ¿Cómo puedes pagar de vuelta la eternidad? Hablas de la vida por siempre, por siempre, por siempre, sin final. ¿Cómo puedes pagar por una vida eterna? Intentar pagar demuestra que no entendemos la infinita gracia de Dios. Jamás seremos capaces de pagar ni una gota de la gracia de Dios. El hombre en la parábola no entendía
cuánta gracia se le había dado. Él no tenía ni idea de cuál era la deuda que tenía y cuánta gracia tenía. Así que porque como no entendía cuánta gracia había recibido, él fue incapaz de mostrar gracia para con sus amigos, hasta el grado de que tú entiendas el amor de Dios que tiene por ti. En ese mismo grado debes mostrar el amor a tu enemigo. Cuando tú intentas amar a tu enemigo, la manera de hacer eso es entrar más profundamente en el amor que Dios tiene por ti, porque cuando tú entiendes el amor de Dios, eres llenado y colmado de ese amor, no tienes ningún problema en mostrarle ese mismo amor a tu vecino. Quiero que entiendas. Voy a compartir de nuevo las diapositivas. 10.000 talentos de oro están ahí. Y 100 denarios de plata están aquí. Se pueden ver en este dibujo, en las manos. En esta foto, tú lo puedes sostener en tus manos. 10.000 talentos de oro son 160.000 años de salario y 100 denarios de plata son 3 meses de salario. Él fue perdonado 10.000 talentos y no es capaz de perdonar 100 denarios. La gente que no entiende el amor de Dios es gente que no extiende ese amor. Ahora, las mates pueden cambiar. Tal vez con el tiempo, los talentos, el valor de los denarios haya cambiado. Si tal vez miras en el diccionario, te mostrará cuánto era un talento en ese tiempo, pero ese no es el punto. Cuánto pesaba, qué cantidad, ese no es el punto. El punto es que el amor de Dios y la gracia que tiene contigo es infinita y no la merecemos. Y la gente que no entienda eso es gente que son incapaces de perdonar y mostrar gracia y mostrar amor y compasión. Ahora, quiero leer unas citas de los trabajadores del Evangelio. Si esperamos que nuestras oraciones por el perdón sean escuchadas, debemos ofrecerlas en un espíritu de perdón. Debemos perdonar a otros de la misma manera, a la misma extensión en la que nosotros esperamos ser perdonados. Aquellos cristianos duros de corazón que no manifiestan perdón y gracia, ellos muestran el carácter de Satanás. Wow. Escucha con atención, aquellos cristianos que tienen un corazón endurecido los unos con los otros, que no es como el de Cristo, no perdonan, no hay gracia. Eso no es como Cristo. Eso es una forma de ser de Satanás, eso es satánico. Debemos abrir nuestros corazones al amor de Jesús y entonces amarnos los unos con los otros. Nosotros no somos perdonados porque perdonamos, pero así como perdonamos, la base de todo el perdón es encontrado en el amor de Dios y por nuestra actitud para con los demás. Mostramos si hemos hecho el amor de Dios el nuestro también. De la forma en la que juzgamos, de la forma en que tratamos a los demás, mostramos si hemos entendido el amor de Dios que tiene con nosotros. Dios dice, perdonaré todos sus pecados y recordaré y sabré que no pecarán más. ¿No es eso increíble? ¿No es precioso? Quiero finalizar. Nuestro tiempo se está acabando y quisiera terminar. Quiero que imaginéis, nosotros amamos a aquellos que nos aman. Si fuera un millonario y os dijera a todos vosotros, a cada uno de vosotros, a todos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto debes? Ay, yo debo 5.000 para la casa, otros tanto, vale, te pago. Yo 300.000, vale, te pago. Si pagara por todos vosotros, por vuestras casas, por vuestros coches, vuestras deudas, y luego os doy a cada uno de vosotros $1.000.000 de regalo, ¿no me amaríais?
Diríais, este es el mejor pastor, lo queremos. Aún así, decimos Ben. que, por favor, hay que silenciar el... Decimos que amamos a Dios, pero aún así no comprendemos cuánto nos ama Él a nosotros. Tenemos complicaciones para hacer cosas para Dios y decimos que lo amamos, pero hasta el punto que muestras el amor a aquellos que no lo merecen, ese es el punto en el que tú demuestras que entiendes el amor de Dios que tiene por ti. Tengo una historia que quisiera compartir. Os voy a enseñar una foto y luego os daré la historia. ¿Se ve la foto? ¿Podéis verla? De acuerdo, había una estudiante de medicina. Ella estaba en la escuela de medicina, era preciosa. Si os enseñara la foto de cómo era antes, era absolutamente preciosa. Tenía muy buen aspecto, como una modelo. Se le veía muy bien. Y uno de los compañeros de clase empezó a hablar con ella. Oye, te quiero, me gustas, me encantaría casarme contigo. Y ella dice, bueno, sí, me gustas también, pero no quisiera casarme antes. Quisiera orar sobre ello. Oh, vale, sí, no te preocupes, oraremos, pero nos casaremos. Y ella era en plan, bueno, nos tenemos que asegurar que Dios quiera que estemos casados. Tenemos que asegurarnos, oremos, si no, luego nos divorciaremos. Y entonces decía, no, 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 casémonos. Y ella dijo, no. Un día, después de meses y meses de insistencia, ella le dijo una y otra vez, conozcámonos antes primero, estemos 2 o 3 años conociéndonos, siendo amigos, oremos sobre ello, terminemos la universidad y luego ya hablaremos sobre el matrimonio. No, 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 ¿por qué me pones después? ¿No se me ve bien? No postergues esto. Así que un día delante de toda la clase, él se arrodilló ante ella y le dio un anillo y se propuso, ¿te casarás conmigo? Y ella le dije, oye, escucha, te aprecio muchísimo. De verdad, lo siento mucho, pero no estoy lista, no estoy preparada. Bueno, él se ofendió tanto que delante de la clase entera, tan humillado, que en su cultura él no podía aceptar eso. Así que el día siguiente, su amor pasó del amor al odio y la venganza. Te voy a dar una lección. A mí no me pones en evidencia delante de los demás, ni me humillas delante de la clase. Así que tomó ácido, cogió ácido y se lo tiró en su cara. Y quemó su cara y sus ojos. Y ella se quedó ciega para todo el resto de su vida. Le destruyó su vida. Terminó con ella. Ella estará ciega para siempre. Así que a él se lo llevaron al juzgado y en ese país, en esa tradición, decidieron hacer lo mismo con él, que ella le tirara ácido en la cara de él, básicamente para pagar con la misma moneda, pagar con lo mismo que le había hecho. Así que después de decidir eso, la policía lo ató a la silla y lo aguantaron, lo retuvieron y mientras lo aguantaban a ella se le dio ácido y le acercaron. Ella empezó a llorar, él empezó a llorar, dijo, lo siento, no me hagáis eso, me arruinarás la vida, por favor. Él seguía implorando que no le hicieran nada. Y en ese momento, ella bajó el ácido, se arrodilló a su lado y le dijo, no lo mereces, pero Jesús me ha perdonado tanto y tantas veces que yo también te perdono a ti. Y él empezó a llorar y dijo, ¿por qué haces eso? He acabado con tu vida. Y ella dijo, no lo hago por ti. Dijo, lo hago porque Dios me ha perdonado a mí. Confío en que Él me curará y aunque mis ojos no sean curados, confío que Él pueda usarme y que mis ojos estarán bien en el cielo. Así que, y ella dice, pero tú debes entender esta gracia, por lo que la próxima vez tú también mostrarás gracia con los demás. Quisiera mencionar, no quiero gastar mucho tiempo con los detalles de la historia. Yo os perdono plenamente, id y haced lo mismo. Eso es lo que hizo. Sus palabras fueron, mi objetivo no es la venganza, mi objetivo es que tú te arrepientas y que seas salvo, que seas cambiado. Recuerdo cuando leí la historia, él le contestó de vuelta y le dijo, yo no lo entiendo.
¿Cómo puede ser que me perdones? Tu vida ha sido destruida, no lo entiendo. ¿Por qué me perdonas? Y ella le contestó, mira a la cruz y lo entenderás. La razón por la que no entendemos la gracia es porque miramos demasiado los problemas y demasiado poco a la cruz. La gente que entiende el amor de Cristo, que están inmersos en ese amor, son transformados. Muestran compasión, muestran la gracia, muestran amor. Saben cómo tratar a la gente de su alrededor con respeto, con compasión, con entendimiento. Ellos se preocupan de los demás. El carácter de Dios se ve a través de ellos. Ese es el mejor sermón. Ningún otro sermón tendría ese poder a no ser que nuestra vida muestre el carácter de Dios. Hasta el grado en el que el amor de Dios sea mostrado a través nuestro. Hasta ese grado nosotros tenemos influencia en la gente de nuestro alrededor, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, en nuestra iglesia. La razón por la que no tenemos poder para convencer a la gente es porque aún el carácter de Dios y la compasión de Dios y el amor inmerecido no se muestra completamente en nosotros. Cuando la gente empieza a ver a Jesús manifestándose en nosotros, no tenemos simplemente ni que gastar dinero con evangelismo. No me entendáis mal, el evangelismo es muy bueno. Jesús nos pide que hablemos del evangelio, pero el evangelio no tiene poder si la gente no puede ver a Cristo en nosotros. Es por ello que la fundación de todas las religiones son ser llenado con el amor de Dios hasta el punto en el que el amor de Dios se manifieste a través nuestro para con la gente que no lo merezca, no para aquellos que lo merezcan, no para nuestras familias, sino que para aquellos que no la merecen, como la samaritana, mostrando el amor a un enemigo, a un extraño, sacrificándose a sí misma por un extraño. Ahí está cuando muestras que Dios vive en ti. Cuando Dios promete bendiciones, no dice te voy a bendecir a ti, dice cada vez cuando en la Biblia da bendiciones hay una razón, hay un propósito. No para que tú te quedes con la bendición, sino que compartas la bendición. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré. Y entonces Dios le dice, ¿para qué? Te bendeciré para que tú puedas ser una bendición para el resto de las naciones. Dios te bendice para que comparta esas bendiciones. Dios te bendice para que tú puedas ser una bendición. Tenemos que ser sal, tenemos que ser luz, tenemos que ser una bendición a un mundo que sufre. La gente a nuestro alrededor está sufriendo. Nosotros estamos tan ocupados con nuestras vidas que ni siquiera tenemos tiempo de escuchar. Puede que no tengamos dinero para ayudar, pero tú puedes tomar tiempo y escuchar a alguien y tener compasión y orar por ellos. Solamente escuchando, la gente puede entender que tú te preocupas por ellos. Solo escuchando y que oras por ellos, y hay razón por la que la gente pueda ver el carácter. En este mundo que es tan egoísta, tenemos que mostrar un carácter que no se preocupa por uno mismo, que se puede sacrificar a sí mismo. Debemos enseñar algo diferente a lo que el mundo muestre, si no seremos simplemente como el mundo. Debemos mostrar la compasión a la gente que no la merece, así como Dios nos muestra compasión a nosotros cuando no la merecemos. Y eso ocurre no cuando tú lo intentas hacer, sino cuando tú estás tiempo con la cruz, porque cuanto más entiendes a Dios, cuanto más conoces a Dios, más te empiezas a mostrar la presencia de Dios en ti mismo. Oremos juntos. Padre que estás en los cielos, esta es la más simple, pero más complicada, el tema más complicado de entender. Por favor, ayúdanos a conocerte hasta el punto en el que seamos llenos y colmados por tu gracia y por tu amor. Porque solo sabemos que tu amor cambia a las personas. Llénanos con tu amor y con tu presencia hasta el punto en que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Te pido por todos aquellos que están escuchando ahora mismo, para los que se conecten más tarde, llénalos, llena sus casas, sus hogares y sus iglesias con tu amor y con tu presencia hasta el punto de que sea visible y que todos sepan que
Dios, que Jesús está ahí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te lo agradecemos, Jesús, y creemos que tú trabajas y contestas nuestras oraciones. Muchísimas gracias. Amén. Tengo 15 minutos más para preguntas y respuestas. Si alguien tiene preguntas y si no, perfecto, de maravilla. Así que si alguien tiene preguntas, las puede escribir a través del chat. Vamos a esperar. Las preguntas se tienen que hacer escritas a través del chat. Type the question, but you can ask it. Si no, es mejor si lo escribes, pero si no puedes preguntar. I wanted to ask about the peace that we feel when we are praying. It's possible that we don't feel that peace, even if a long prayer, let's say, because we didn't forgive someone, or Let's my sister Sandra translate it in Spanish for everybody, and then I will answer. okay. Vale, está preguntando si es posible que cuando oramos, aún en la oración, después de hacerla, sigamos sin sentir paz. Eso puede ser porque no hayamos perdonado a alguien. ¿Qué es lo que ocurre en esa situación? Así que la pregunta que nuestra hermana ha hecho es, ¿por qué no tenemos paz? ¿Es porque no hemos perdonado a alguien? No lo sé. No sé tu vida, no la conozco. No sé tus problemas privados. Solo Dios lo sabe. Y hay veces que no tenemos paz porque tenemos pecados que sabemos, conocemos y seguimos repitiendo. Hay veces que no tenemos paz porque no hemos perdonado a alguien. Pero todas aquellas cosas tienen dos raíces, dos problemas. Número uno, no conocemos suficiente a Dios. Por supuesto, no deberíamos pecar y deberíamos perdonar. Pero cuando conoces a Dios, cuando vas a Él, acudes a Él en oración, Dios no se olvida de un corazón humilde. Cuando tú vas a orar y oras las típicas oraciones rutinarias, y ya está, por supuesto que no encuentras paz. Pero cuando oras de forma honesta, Dios no contesta porque tú hayas perdonado a alguien. Él no deja de perdonarte porque seas perfecto, no hayas pecado. Esos son méritos. Incluso si perdonamos a alguien, igualmente seguimos sin merecer la respuesta de Dios. Dios no responde por nuestros méritos o por lo que hacemos. Oh, he perdonado a alguien y ahora tengo que responderlo. Dios responde por gracia, no basado en sacrificio, basado en su carácter. Dios contesta por quién es Él, no por quién somos nosotros. Así que, número uno, el primer error es que a veces miramos demasiado lo que hemos hecho. Es como decir, no puedo ir al doctor porque estoy enferma. Me espero hasta que me mejore y luego voy al doctor. Tú no esperas hasta que estés bien para ir a Dios. Tú vas tal y como eres. Dios dice que tú vas a Dios no cuando estás sano. Tú no vas al doctor cuando estás sano, vas cuando estás enfermo. Tú vas a Dios cuando estás enfermo. Dios contesta no porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. Tú no amas a tus hijos porque sean buenos. Tú amas a tus hijos porque son tus hijos, tal y como son. Dios te ama porque tú eres su hijo. Recuerda el hijo pródigo. Él realmente lo hizo muy mal. Pero el Padre lo amó, no porque lo hizo bien, sino porque por el amor del Padre. Número uno, que no tenemos paz. La primera razón es porque no entendemos el amor de Dios. Cuanto más tiempo pasas leyendo y contemplando el carácter de Dios, Elena de White dice que sería bueno para nosotros si cada día pasáramos al menos media hora
contemplando la última semana de vida de Cristo y su cruz. Cuando tú haces eso, contra más lo estudias, más profundizas tu mente en el carácter y la gracia de Jesús, más lo entiendes y más paz hayas. La razón por la que no hayamos paz es porque no lo entendemos, intentamos merecerlo. Y número 2, responder a una oración no es una emoción que tú sientes, me siento ya bien. No sientes el amor de Dios, no sientes el perdón, no es química, no es olor, no es electricidad, no es sentimiento, es por fe. Hay veces que lo sentimos y otras que no lo sentimos, pero Dios te ama de la misma manera, tanto cuando lo sientes como cuando no. Dios no cambia. Dios conoce todos sus problemas incluso antes de que nacieras y escogió amarte. Él no cambia, Él sabe que lo haces hoy bien y mañana mal. Sin embargo, aunque Él se le puede hacer daño, Él te sigue amando. Así que la paz es un sentimiento y hay veces que basamos nuestra paz en sentimientos en lugar de basar nuestra paz en el conocimiento de Dios. Debemos estar basados en lo que dice en la Biblia. En la Biblia dice, Dios te ama. Tienes que escuchar, decir, no lo siento, pero creo en la palabra de Dios. Es una decisión de mente. No debería estar basada en sentimientos, sino en conocimiento, en la promesa de Dios. Siguiente pregunta. ¿Se puede perdonar? Ok, nos quedan 7 minutos. Voy a hacer la pregunta que está en el chat. ¿Se puede perdonar? Okay. I Okay. still have one question. If Eh, nobody- hay una... Let her, Raluca, I apologize. Let Sandra finish with that question and then we go back to you. Okay. Please, because I don't want to answer only to one person. I want to try to answer to others too. So let's first. Of course, yes. Well, let me. Did you translate in Spanish for everybody first? Okay. Voy a leer para todos lo que está en el chat, por si alguien no lo ha leído. Pone, ¿se puede perdonar sin restablecer relación con el agresor? Es una forma de no seguir haciendo negocios con quien te ofende. ¿Es bíblico ese comportamiento? Okay. I don't know the extent. No sé la extensión de lo que la gente hace. Por ejemplo, si alguien ha abusado a un niño, ¿por qué debes perdonarlos? De verdad, tú no deseas dejar que tus hijos estén alrededor de esa persona y tampoco quieres dejar a ningún otro niño a su alrededor y no quieres que estén solos. Quieres siempre algún adulto que esté supervisando y esté a su alrededor para que no tengan la oportunidad, ningún agresor, de hacerles daño de nuevo. Lo que intento decir es, tú no creas una oportunidad para que eso ocurra de nuevo. Simplemente previenes eso. No permites que eso ocurra, sino que lo evitas. Perdonar es algo y perdonar, y dejar que lo hagan de nuevo es otra cosa. Así que la pregunta es, porque en ocasiones la gente confunde perdón con tolerar el pecado. Oh, yo te perdono. Por ejemplo, conozco a alguien que pegaba a su mujer. Y la gente le decía, tienes que perdonarle. Eso no significa dejarle que te siga pegando. Así que la gente confunde a veces el perdón con permitir el pecado. Tú tienes que prevenir. Si te han hecho algo malo, tienes que hacer lo que sea posible para prevenir que te lo hagan de nuevo. Hay un dicho en Estados Unidos que dice, si me haces algo una vez, es tu culpa. Si me haces algo a mí por segunda vez, es mi culpa.
porque yo lo he permitido, no le aprendí mi lección. Así que tienes que poner algún tipo de límites, de fronteras. Puede ser que si alguien te hace daño mientras te hable, no hables con esos. Si alguien te está haciendo daño en negocios, habla con ellos, pero no hagas negocios con ellos. Si alguien te roba, habla con ellos, pero no les permites que estén cerca de tu monedero, de tu cartera. Dependiendo de lo que hagan, tú limitas la interacción, permites cierta interacción, pero sin permitir que esa interacción permita que hagan de nuevo ese daño que te hicieron. Básicamente limitar la interacción hasta el punto que no permitas que te hagan daño de nuevo. Pero Are you déjame praying? hacerte una pregunta. ¿Estás orando por ellos? Puede ser que digas, los perdono, pero tú estás privadamente orando por ellos diciendo, oh Señor, me han hecho daño, pero por favor, ayúdame a preocuparme por ellos y a perdonarlos. Estás diciendo, Señor, no quiero que pierdan el cielo. Ellos me han hecho daño, pero quiero que tengan vida eterna. Recuerda que David mató a Urías. Él se durmió con Betseba y mató a su esposo. Lo puso en la primera línea de guerra y le pidió a Joab que volviera y que lo dejara. Fue matado, pero luego David estará en el cielo y Urías también. ¿Cómo pueden estar juntos en el cielo? Eso significa que cuando David dice más tarde, a lo largo que no confesé mis pecados, mis huesos estaban secando, pero luego confesé mis pecados y me perdonaste. Eso significa que David recibió el perdón absoluto. Así que déjame explicar, cuando tú tienes el perdón completo, tú quieres que tu enemigo esté en el cielo. Tú dices, Señor, no quiero que perezcan. Por favor, perdónales y recondúcelos. No saben lo que hacen. Eso es Satanás decepcionándoles. Están ciegos, pero quiero que sean salvos. No quiero que perezcan por eternidad. Quiero que estén en el cielo. Por favor, redirígelos, sálvalos. ¿Estás orando por tus enemigos? Porque si no oras, entonces no pidas por interacción. Tú tienes que arrepentirte. La interacción es una cosa. Cuidado cuánto permites la interacción para que no se repita de nuevo el dolor. Pero perdonarles significa tener compasión. Si hay una emergencia, si necesitan ayuda, ¿tú los vas a ayudar? Necesitas preocuparte por ellos, necesitas orar por ellos. Tú no muestras el perdón solo porque digas, oh, te perdono. No es una emoción. Tú muestras perdón ocupándote por ellos, ayudándoles cuando necesitan, aún no mereciéndole, orando por su salvación, orando por su arrepentimiento. Así es como lo muestras. ¿Cuánto oras por ellos? Si de verdad oras por ellos, eso significa que te preocupas por ellos. De acuerdo, siguiente pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Our time is up. Actually, we have only... El tiempo se ha acabado, de hecho solo nos queda un minuto. Bueno, No more questions. no more questions. Pastor Daniel. De acuerdo, Pastor Daniel y mi hermana Conchi y todos los demás. Raluca, lo siento que no tuve tiempo de contestar la otra, contesté a una, no tuve tiempo de la segunda. Tenemos unos amigos que nos vienen a visitar. Si estuvieras aquí, tú podrías disfrutar de esa magnífica comida que mi esposa ha comprado. Ayer compramos, pero me dice, ahora tienes que prepararte porque vienen. Así que, Pastor Daniel y todos los demás, ha sido un privilegio para mí estar con vosotros. Que Dios pueda bendecirlos a todos y pido y oro que en este tiempo juntos tenga resultados, porque Jesús dice que no deberíamos ser solamente personas que escuchen, sino gente que haga. No sirve de nada escuchar 1, 2, 10 sermones. Tenemos que orar que el Espíritu Santo haga eso real y que exista cambio y haya crecimiento, si no perdemos el tiempo. Así que permitamos que Dios, a través de este mensaje, te haga crecer en tu relación con Dios. Que Dios os bendiga. Bueno, Pastor Goya, queremos agradecer, el privilegio ha sido nuestro en tenerlo aquí y nos gustaría, ya sé que tiene una agenda muy ocupada, nos tiene que facilitar los enlaces que nos ha dicho sobre los sermones y es posible que en el futuro le volvamos a invitar
no sabemos, Dios sabe, ¿no?, lo que nos depara el futuro, pero esperamos que este fin de semana sea un fin de semana que lleve semilla y fruto en nosotros, y que el Señor nos continúe bendiciendo y partiendo su Santo Espíritu para poder implementar lo que hemos aprendido. Como es una sesión virtual, el regalo también será virtual. Nuestra humilde muestra de agradecimiento le llegará a través del correo electrónico, si lo comprueba. Será una pequeña muestra, y también queremos agradecer a todos los que han colaborado, a todo el equipo, al equipo de traductores, a Sandra, a Lecu, al equipo de megafonía, al pastor Daniel, a Marta Celia por escoger los himnos, a todos vosotros por estar aquí, y a quien me haya dejado sin querer, muchas gracias a todos, y sobre todo gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder hablar de Él y aprender de Él. Ahora pediría a nuestra hermana Joana que nos despida con una oración de cloenda, de conclusión, y le despedimos, Pastor Goya, y deseamos que tenga un feliz sábado, y muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Padre Celestial, My privilege. ante todo te agradecemos profundamente por poder tener con nosotros a nuestro hermano y pastor Pavel. Gracias por influencia de tu Espíritu a través de experiencias y consejos aquí recibidos. Los mensajes presentados consideramos como tus palabras, a través de tu siervo consagrado, que se queden grabados en nuestras mentes y corazones para iniciar el camino hacia el cambio necesario que nos pidas, para que tengamos vida eterna y podamos ser representantes de tu reino aquí en la tierra. Padre, ayúdanos para que podamos poner en la práctica todo lo que hemos aprendido y que sea todo para tu gloria. Que bendigas a cada persona aquí presente y sobre todo a Pastor Goya y a su familia. No tenemos, Padre, dudas de tu poder ni de tu misericordia. Pedimos tu poder y tu espíritu en nuestras vidas, que cada uno podamos aguantar en nuestras pruebas hasta el final. Perdónanos nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Feliz sábado.